Ok, entonces vamos a ver en estos capítulos las 7 iglesias del Apocalipsis. Y primero quiero dar un panorama muy elemental en la siguiente de cómo es esto. Bueno, a limpiar aquí en el mapa primero. Esto es esencial. ¿Dónde existieron las 7 iglesias del Apocalipsis? Vamos a ver en un momento que esas iglesias fueron literales, fueron físicas. Esas iglesias existían en el tiempo del apóstol Juan. 7 iglesias. Bueno, había innumerables iglesias ya en el primer siglo, pero lo que tenemos en Apocalipsis es un mensaje solamente a 7 iglesias. Y las tenemos aquí en el mapa. Si logran ustedes ver, tenemos ahí en lo que está marcado en negrillas, aquí tenemos la iglesia de Éfeso. Así estaba la iglesia de Éfeso. Todo eso que vemos aquí, se está saliendo en el mapa, es lo que actualmente es Turquía. Turquía. Y las 7 iglesias del Apocalipsis estaban en la costa de Turquía. Y aquí está la iglesia de Éfeso en el mapa. Aquí tenemos la iglesia de Esmirna. Acá ahorita tenemos la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Ahora, si logran ver ahí en el mapa, aunque sea en inglés, aquí está la Odisea y aquí tenemos otro puntito negro donde es la iglesia de Colosas. Aquí estaba la iglesia de los laodicenses. La iglesia de la Odisea y la iglesia de Colosenses eran 2 iglesias. Colosas y la Odisea eran 2 ciudades gemelas que estaban juntas prácticamente. Aquí lo tenemos en la parte de abajo. Ok, ahí se establecieron estas iglesias. Y si logramos ver el puntito amarillo, aquí, aquí, aquí estaba la isla de Patmos, donde estuvo preso el apóstol Juan. Entonces, vean, aquí estaba preso el apóstol Juan y prácticamente enfrente le quedaban las iglesias. Y ahí es donde el apóstol Juan tuvo la visión del Apocalipsis. Uno de los lugares que a mí me gustaría visitar, y esperemos que Dios que sea, es visitar precisamente esta zona de Turquía, donde estuvieron las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias. Inclusive la isla de Patmos hoy en día es un lugar turístico también. Hace 8 días les mencionaba que ahí estaba una de las cárceles a donde enviaban a los presos políticos, a los adversarios políticos y también a los cristianos, a los líderes, como en el caso del apóstol Juan. Entonces, esta es la zona de las 7 iglesias que se describen en el Apocalipsis. Ya leímos el primer mensaje de la iglesia de Éfeso, pero quiero que veamos algo rápidamente. Aquí lo tenemos ya en pantalla. Respecto a las iglesias del Apocalipsis, hay 4 interpretaciones. 4 interpretaciones, lo vamos a explicar. La primera interpretación es literal. Las iglesias del Apocalipsis existieron en el tiempo del apóstol Juan. Las 7 iglesias. Es lo que veíamos en el mapa. Allí estuvieron las iglesias. Fueron iglesias literales. Cuando el texto bíblico dice, y la visión que estaba recibiendo el apóstol Juan, vimos la semana pasada a quién se le manifestó al apóstol Juan. ¿Quién se le apareció? Jesús. El Señor Jesucristo. Esto lo vimos la semana pasada, una manifestación del Señor Jesucristo. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo le dijo, escribe el mensaje a las 7 iglesias. Y cuando dice el texto, escribe al ángel de la iglesia, en este caso, en Éfeso, no es otra cosa. Cuando dice ahí ángel, se está refiriendo a aquel pastor, aquel líder que estaba al frente de esa congregación en la ciudad de Éfeso. Entonces, literalmente también podría decir en el texto, escribe al pastor que está en la iglesia en Éfeso. Escribe al pastor que está en la iglesia en Esmirna. Escríbele al pastor que está en la iglesia en Laodicea, porque fueron iglesias literales que existieron en el tiempo del apóstol Juan. Ahora,
¿Recuerdan un texto que vimos la semana pasada de cómo es esta visión? Es una frase que se repite también y que dice, las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han sido y las cosas que han de ser. Habla en tres tiempos. Habla en un tiempo pasado, habla en un tiempo presente y habla en un tiempo futuro. Inclusive el Apocalipsis a partir del capítulo 4, ahí sí no hay duda, a partir del capítulo 4, todo es futuro. Es en los primeros tres capítulos donde se dividen muchas opiniones y donde, por ejemplo, aquellos que dicen que el Apocalipsis ya se cumplió, pues dicen todo sucedió en el primer siglo. Y bueno, ahora, las iglesias del Apocalipsis, primeramente estamos aprendiendo que son iglesias literales. Existieron en el primer siglo, mientras vivía el apóstol Juan. La segunda interpretación de las iglesias es que son iglesias periodos, o sea, en periodos de tiempo a través de la historia. Las iglesias representan un periodo de tiempo de ¿cuántos años? Lo tenemos ahí en pantalla de ¿cuántos? 2000 años, que abarcan desde qué año? El año 30, cuando vino el Espíritu Santo y formalmente comenzó la iglesia en el año 30. ¿Hasta qué año abarcan? ¿O más bien, hasta qué evento? La segunda venida de Jesucristo. Entonces abarcan en un periodo aproximado de 2000 años. Lo vamos a ver ahorita. Cada una de esas iglesias se puede identificar a través de la historia. Lo vamos a ver. Número 3, otra aplicación de estas iglesias del Apocalipsis. Esta está interesante. ¿Qué tenemos? Iglesias que contemporáneas en la actualidad. Las 7 iglesias representan los modelos de iglesias que existen. ¿Cuándo? En la actualidad. Se pueden distinguir los tipos de iglesias hoy en la actualidad. Se pueden identificar con cada uno de esas 7 iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia es una iglesia muy que recibe muchos elogios del Señor. Es una iglesia que inclusive en la visión que se le muestra a Juan, se habla de que la iglesia de Filadelfia tenía una puerta abierta. Es una iglesia que fue fiel y que históricamente se le ha considerado que es la iglesia misionera. Históricamente la iglesia misionera, cuando países como Inglaterra, países como Alemania, países como Estados Unidos, enviaron muchos misioneros. Hablando de iglesias, como han dicho, del evangelio verdadero, ¿eh? Por ejemplo, Alemania fue un país misionero. A lo que es Alemania, Holanda, fueron un país misionero principalmente en los siglos XVI. Los ingleses principalmente lo fueron en el siglo XVIII. Los americanos, los norteamericanos, principalmente fueron en el siglo XIX. Sí. Entonces, las iglesias del Apocalipsis también se identifican por periodos de tiempo. Pero estaba yo en el punto para una de las iglesias contemporáneas. Aquí se puede distinguir hoy en día las iglesias. Por ejemplo, a Filadelfia, como decimos. Hoy en día, aquellas iglesias que sean bíblicas, que estén predicando el Evangelio, que tengan una sana doctrina, y son iglesias que van a estar compartiendo el Evangelio y van a estar viendo más allá de donde están. Esa sería la iglesia de Filadelfia. Hoy puede haber iglesias que sean como Filadelfia. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, una iglesia muy fundamentalista. Hoy en día hay iglesias muy fundamentales, sí, que pura Biblia, y eso está muy bien, pero no hacen nada más que decir pura Biblia, pero no están evangelizando, no están mandando misioneros o apoyando la obra misionera.
Y hay iglesias fundamentales hoy en día. Hay iglesias, a ver, ¿de cuál hablaremos ahora? Lo vamos a ver hoy. La Odisea es una iglesia materialista. Es una iglesia que solamente ve todo para acá. Es una iglesia soberbia también, orgullosa. Dice, hay otra iglesia, la de Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, hay tantos tipos de iglesia hoy en día que si se hiciera un examen, el pastor de cada iglesia dijera, a ver, ¿a qué iglesia, qué iglesia estoy formando, desarrollando, estructurando? ¿Qué iglesia estoy levantando? Obviamente él poniéndose en primer lugar, yo qué tipo de pastor soy y que se juzgue a la luz de la escritura. A ver, a mi iglesia, ¿cuál se parece más? ¿A la de Éfeso? ¿A la de la Odisea? ¿A la de Esmirna? ¿A la de Tiatira? Tiatira, ¿saben cómo era esa iglesia? Idólatra, ritualista y también, por cierto, inmoral. Vamos a ver hoy. Entonces, las iglesias de hoy en día también pueden buscar a qué modelo se pueden adaptar mejor. Y son las iglesias contemporáneas en la actualidad. Pero también vemos aquí en el cuarto punto que las iglesias del Apocalipsis son iglesias, ahí lo dice, iglesias ¿qué? Futuras. Que van a existir cuando la tribulación. Esas iglesias van a existir, van a ser modelos de iglesias también que van a existir, como ahorita estamos hablando. La iglesia de Éfeso es la iglesia que perdió, ¿qué perdió? Su primer amor. Su primer amor. Dice el Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Esta iglesia de Éfeso perdió su primer amor, pero entre sus características buenas era una iglesia fiel, una iglesia de arduo trabajo, una iglesia, dice el texto, que probaba a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran. Era una iglesia, digamos, muy bíblica, muy fundamental. Era una iglesia que era celosa de la sana doctrina. Era una iglesia, pues es la iglesia del primer siglo. Es la iglesia de los apóstoles. La iglesia del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Es la iglesia del apóstol Juan. Es la iglesia que vemos en el libro de los Hechos en general. Es más, la iglesia de Éfeso era una iglesia literal que en el libro de los Hechos se describe que era una iglesia muy, muy fuerte. El apóstol Pablo estuvo en esa iglesia. Y si leemos el libro de los Hechos, vamos a ver cómo en uno de sus viajes misioneros pasó aquí a esta iglesia y dice que estuvo ahí durante 3 años enseñándoles todo el consejo de Dios. O sea, enseñándoles toda la escritura. Cuando Pablo ya hizo su último viaje y donde sabía que ya iba a ser capturado, preso en Jerusalén, en ese tercer viaje misionero, andando por toda esta zona que vimos en el mapa, mandó a ver, solamente voy a ir de paso, no voy a poder estar en la congregación de Éfeso, voy de paso, pero avísenles que voy de paso y nos vemos, no en Éfeso, nos vemos allá en la playa, es una ciudad costera, vimos, nos vemos en la playa. Y si tú lees el libro de los Hechos, habla de una reunión, hermanos, de veras muy, especial, porque dice que toda la iglesia con los ancianos descendieron, o sea, a la playa, y allá se encontraron con el apóstol Pablo. Allá les habló, inclusive les profetizó. Les dijo, tengan cuidado a los ancianos, líderes, les dijo, tengan cuidado de la iglesia, porque dentro de ustedes se van a levantar falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. Van a engañar al pueblo como lobos rapaces. Manténganse fieles. Y dice la Biblia que oraron ahí en la playa, que se abrazaron unos a otros, oraron y finalmente se despidió de ellos.
Esa era la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que no toleraba la falsa doctrina. Una iglesia que no toleraba a los falsos maestros. Esta iglesia existió desde que Jesús ascendió con la venida del Espíritu Santo hasta la muerte del apóstol San Juan, iglesia del primer siglo. Y si hablamos de historia, esta iglesia representa la iglesia del primer siglo, la iglesia de Éfeso. Pero también si nos venimos al presente, hoy en día, representa las iglesias fundamentales. O sea, son bíblicas, tienen sana doctrina, pero tienen algo, que han dejado su primer amor. O sea, no tienen vitalidad espiritual. No hay vitalidad espiritual. Cuando vino el Espíritu Santo en la iglesia en el libro de los Hechos, ¿qué vemos cuando descendió el Espíritu Santo? ¿Qué vemos en la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? Del libro de los Hechos, ¿cómo era la iglesia? De gozo. De gozo. Era una iglesia viva. Era una iglesia donde, si hablamos de la presencia del Señor, o sea, la presencia del Señor se manifestaba, era visible. O sea, había milagros. Yo creo que el Señor sigue haciendo milagros hoy en día. Y si alguno de nosotros, hermano, si el Señor ha hecho un milagro en tu vida, antes de comenzar la reunión, dime, hermanos, que yo quiero dar un testimonio. Quiero contar qué hizo el Señor en mi vida. O sea, dímelo y te damos el espacio para que nos compartas lo que el Señor haya hecho en tu vida. O sea, el Señor sigue haciendo milagros. Hermano, el Señor me dio una bendición en esta semana. Si quiero dar testimonio, das testimonio de lo que el Señor haya hecho en tu vida. La iglesia debe ser una iglesia viva, vital espiritualmente. ¿Saben que la iglesia del primer siglo era una iglesia muy pentecostal? ¿Oraban así despacito? No, se oía por todos lados que estaban orando. Era una iglesia viva, con mucha fervor espiritual. Y hermanos, nuestra vida cristiana debe de ser una vida vital. Debemos tener, dice la palabra, que si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. Y está bien que tengamos sana doctrina, está bien. Pero nuestra sana doctrina debe tener también una vitalidad espiritual. Que cuando alguien te diga, hermano, es que yo me siento triste, tal vez algún familiar, tal vez algún vecino, y que tú le digas, hermano, pues vamos a orar por ti, y que ores por esa persona, y que la persona diga, hermano, cuando ustedes oraron por mí, pues yo sentí que el Señor me fortaleció. O sea, tú y yo no hacemos nada. No, el Señor obró en su vida. Entonces, hermanos, en la iglesia de Éfeso fue la iglesia del primer siglo. Es una iglesia que en la gran tribulación va a existir. Va a existir este modelo de iglesia. Y hay algo que el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Y hay otra característica en todas las iglesias. A todas las iglesias se le mencionan sus obras. Ahora yo te pregunto, hoy en día, y lo que hemos aprendido, lo que enseña la Biblia, ¿la salvación es por obras o sin obras? ¿Con obras? Sin obras. La salvación es sin obras. Pero estas iglesias, las 7, se le habla mucho acerca de sus obras. ¿Y saben qué va a suceder? Que en la tribulación, la salvación debe de tener ese acompañante visible de las obras. Y en la gran tribulación, como a esa iglesia, se le dice: yo conozco tus obras. Y por cierto, son buenas tus obras, pero dejaste tu primer amor, así que arrepiéntete. Porque a estas iglesias como que se les condiciona la salvación.
porque vendré a ti, y si no te has arrepentido, se le dice a una de ellas. A otra se le dice, si vences al que venciere, yo le daré. O sea, el Señor le va a dar una recompensa al que venza, al que tenga buenas obras. Eso no aplica a nosotros en esta época, porque la salvación no es por obras, pero en el Apocalipsis sí lo va a hacer también. No es que las obras le vengan a dar la salvación, no. Las obras van a manifestar su fe verdadera. Por eso en Mateo 24 dice, mas todo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esmirna significa aroma, significa mirra, perfume. Y esta iglesia, la iglesia de Esmirna, que está descrita en Apocalipsis 2, 8, 11, vamos a ese texto, vamos a ver algunas características ahí en el texto de esta iglesia. Vamos a ver. Versos 8 en Apocalipsis 2, 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice, yo conozco tus obras, y tu revelación, y tú, ¿cómo era esa iglesia? Aquí lo dice, ¿cómo era? Era pobre. ¿Era pobre o rica? Era pobre. Físicamente, materialmente era pobre. ¿Cuáles eran sus condiciones y contexto? Lo dice ahí antes, que vivía en tribulación. Adelante dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de quién? Hay muchos que hoy en día andan diciendo que son judíos y no lo son. Si se leyera tan solo las cartas de las iglesias, se podría edificar mucho acerca de estas enseñanzas. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. ¿Y tendrán tribulación cuántos días? 10 días. ¿Sé fiel hasta cuándo? Y yo te daré. Por ejemplo, eso no aplica a nosotros hoy en día. No es que si vamos a tener la vida eterna, Dios nos dice ser fieles. Debemos de ser fieles. Y si somos salvos, vamos a ser fieles. Pero a esta iglesia se le condiciona ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, oiga. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda. Bueno, vamos a ver esta iglesia otra vez. Esta iglesia, ¿cómo era esta iglesia? Eso tenemos en el cuadro. ¿Cómo era? Perseguida. Una iglesia perseguida y pobre, pero fiel y valiente. ¿Desde cuándo existió esta iglesia históricamente hablando? Desde los discípulos, los apóstoles, ¿hasta quién? Hasta el emperador Constantino. Y representa la iglesia de qué año a qué año. Del año 100 hasta él 3. Se los cuento para que lo tomemos más. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, era una iglesia literal, como ya vimos, que existió físicamente en ese tiempo, pero representa a la iglesia desde el tiempo de quién, desde los discípulos de quién. ¿Y discípulos de quién? Los apóstoles. ¿A poco tuvieron discípulos los apóstoles? Mira, esto ya no se describe aquí en la Biblia, porque la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis hasta el año 100, nada más. Si leemos el libro de los Hechos, ¿hasta qué año abarca el libro de los Hechos? Como al año 64 más o menos, poquito antes de la muerte de Pablo. Apocalipsis hasta el año 98, año 100. Hay un patrón bíblico en los cristianos que estableció Jesucristo, que debe de existir. Cristo, el Maestro, ¿a cuántos apóstoles llamó? Los formó. ¿Y cuál es el mandato de la gran comisión? Ir y hacer
Discípulos. Discípulos. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿quién es mi discípulo? O sea, yo me voy a preguntar, ¿quiénes serán mis discípulos? Y fíjense lo que vamos a hablar. O sea, si pasaran algunas cosas que les dijeron, hermanos, me voy aquí de Tehuacán, tengo otros planes, me voy. Obviamente, buenos planes de hacerlo. Y vamos a poner que yo me fuera. ¿Quién se quedaría aquí al frente? Si yo no estoy haciendo un buen trabajo, nadie se va a quedar aquí después. No nos va a quedar la historia. No, nos reuníamos allá hace 2 años con el hermano Tom y allá en su casa. Y ahora no, pues ya andamos todos por un lado. ¿No? ¿Yo qué discípulos tengo? ¿Tú qué discípulos tienes? Si hablamos a nivel familiar, de transmitir la fe, el evangelio a tus hijos, la generación de la fe, la generación de cristianos, o diríamos los discípulos, se van a ir manteniendo con cada cambio de generación. O sea, ¿nos han entendido lo que decir? Sí. Cuando se pierde y no se entrega bien esa fe a la siguiente generación, ahí es donde se pierde todo. En el caso de los discípulos, fueron discípulos de quién dijimos? De Jesucristo. Y la Biblia ya no menciona la siguiente generación, pero si nos vamos a la historia, ahí la vamos a encontrar. El apóstol Juan tuvo varios discípulos que fueron los que, esto es extra Biblia, es historia. Los que fueron conocidos como los padres de la iglesia. Si tú googleas ahí en el internet, los padres de la iglesia los padres de la iglesia primitiva, ¿sí? Te va a mostrar a nombres como estos que te voy a mencionar. Orígenes de Alejandría, Ignacio de Antioquía, hay otro, creo que es Ignacio de Lyon, de Lyon, en Francia. Te van a alojar nombres así, que fueron discípulos del apóstol Juan, algunos de ellos. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque esos discípulos de los discípulos fueron los líderes de la iglesia y los que enfrentaron la persecución juntamente con la iglesia. En los siglos de los años 100 al 200 y 200 al 300. Ahí es cuando los emperadores romanos persiguieron a la iglesia. Familias completas fueron lanzadas ahí al Coliseo romano. Familias completas con sus hijos. Las fieras les devoraban. ¿Cómo es posible que permitan o sea, tus hijos sean devorados por las fieras? Eso es fanatismo. Eso diría. Pero ellos permanecieron fieles, como dice el texto, ser fiel hasta la muerte. Permanecieron fieles hasta la muerte. Fue la iglesia perseguida desde el año 100 hasta el año 303, cuando se convirtió el emperador romano al cristianismo. Entonces vamos a ver. Esta iglesia hoy en día representa iglesias fieles y valientes ante la pobreza y ante la persecución. ¿Cómo serán las iglesias de Chiapas que están siendo perseguidas en estos días, en estos años? ¿Ricas o pobres? Pobres. Había unas. Y entonces, ¿quién dijo que las iglesias deben tener riqueza y opulencia? ¿Eso quién lo dijo? ¿Eso dónde dice? Hay una iglesia que sea rica y opulenta. Es la de la Odisea. Ahora, no estamos diciendo que las iglesias, ahí vengamos todos aquí con puros amacos y hombres aquí, hermano, estoy desnutrido, hermano, estoy comido. O sea, no es así. Estamos hablando en general de cómo se presenta la iglesia. La iglesia de Esmirna
Era una iglesia pobre pero valiente. Y así hay iglesias hoy en día, ¿eh? Si nos vamos a Chiapas, las iglesias no son ricas allá, son pobres. Si nos vamos a la sierra, ¿cómo serán las iglesias allá? ¿Cómo son? En general pobres. Pero estas iglesias en medio de la pobreza y la persecución son iglesias fieles y valientes. Eso va a existir también en la tribulación. La iglesia va a ser perseguida. Hablándonos de este tipo de iglesia. ¿Qué hizo esta iglesia? A ver, vamos a fuerte. ¿Qué hizo? Ahí está. ¿La iglesia qué? Se casó con quién. A ver, otra vez. La iglesia que se casó con el Estado. Ahorita lo vamos a entender bien. Es la iglesia que adulteró, haciendo compromiso, casándose con el mundo y el paganismo. Y esta iglesia va desde la conversión de Constantino, un emperador romano, hasta la consolidación del papado. Y este periodo de la iglesia representa a la iglesia del año 313 al año 500. No voy a explicar eso. Ya lo leímos, lo voy a explicar. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que se fusionó, se casó, se juntó, se comprometió con el Estado, con el gobierno. Fue cuando este emperador romano se convirtió al cristianismo y queda la duda. Nunca lo vamos a saber, solo Dios lo sabe cómo fue, pero queda una duda. Si este emperador se convirtió de corazón al cristianismo o solamente se convirtió al cristianismo por estrategia política. Si leemos la historia lo vamos a entender mejor, pero resulta que en el tiempo, en este año 300, había un conflicto entre los emperadores romanos, como en toda política, como en todo gobierno. Todos quieren ser, ¿qué quieren ser todos los candidatos presidenciales? ¿Qué quieren ser? Presidentes. Y siempre todos son muy buenos, ¿eh? Ninguno de ellos es malo. Y quieren llegar al poder. Era lo mismo. Había un conflicto entre emperadores, principalmente dos emperadores romanos. Y ambos estaban peleando y llegaron a la batalla final. Y en esa batalla final, uno de ellos era el emperador Constantino, el grande, el primero. Se enfrentó. Y según él, dice que esa noche tuvo una visión. Y vio una visión donde vio en el cielo una señal, un símbolo. Y en ese sueño se le dijo, mira, Constantino, tú vas a vencer si pones esta señal. Con esta señal vas a vencer. ¿Y qué señal dio según esta historia? La cruz. ¿Por qué? Porque los romanos no eran cristianos. Estaban matando a los cristianos, persiguiendo a la iglesia. Eran paganos. ¿Y qué es lo que hizo al otro día? Dice que le pidió a sus soldados, a todos, que en su escudo pintaran una cruz. Y salieron prácticamente con esa fe, vamos a decir. ¿Y qué creen que pasó? Si ganó la batalla. Y por eso digo, ahora voy a hacer de esta fe, abrazó la fe cristiana, se convirtió al cristianismo. Y si hay cosas buenas que hizo, a partir de ahora a los cristianos ya no se les va a perseguir. Y salió el famoso edicto de Milán en el año 325. En ese edicto se protegía a los cristianos. Se convirtió. Pero así como se convirtió, comenzó a introducirse el paganismo. ¿Qué es el paganismo? Y mucho de lo que hoy vemos se comenzó a introducir desde ese tiempo. La adoración a María se comenzó a introducir.
La Navidad, tal y como hoy en día se celebra, ya les dije alguna vez eso, o sea, no es tan bíblica como se puede creer. Es más, en ese aspecto no es bíblico. Es decir, el 25 de diciembre nosotros Cristo vamos a celebrar la Navidad. O sea, eso no es bíblico. Eso sí es paganismo. Entonces, hay muchas cosas que si uno se pusiera muy estricto diría, esto sí, esto no, esto sí, esto no. La adoración a las reliquias y a los santos es cuando se comenzó a introducir. Ahorita que veamos a la iglesia de Tiatira, porque fueron las dos, Pérgamo y Tiatira, donde se hizo un combo y donde todo lo que hoy en día tiene, voy a decirlo así muy claramente, en toda la doctrina católica, con todo su ritualismo, es cuando se consolidó en estos dos periodos, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. La misa fue cuando se introdujo la misa. Antes de este tiempo no había misa en las comunidades cristianas. ¿Qué había en las comunidades cristianas? ¿Saben cómo eran las reuniones? Aquí nosotros tenemos una especie de auditorio, pero no, es como si dijeron, hermanos, hoy domingo vamos a poner todas las sillas aquí para que tengamos compañerismo así, digamos, en un círculo y vamos a reunirnos. Y hermanos, si alguien quiere traer una acción de gracia, por favor, déla. Hermanos, alguien tiene un pasaje de la Biblia que quiera compartir. Yo, hermanos, todo el hermano lee y comparte. Alguien, hermanos, quiere cantar, vamos a cantar. Así eran las reuniones. No tenían formalidad. Hermanos, punto número 1, vamos las alabanzas. Sí, ahora van las secciones de gracia, ahora va la predicación. O sea, son cosas buenas, obviamente contemporáneas, pero el culto bíblico era de esa manera, así, abierto. Si ustedes leen el libro de los Hechos, así se pueden decidir las reuniones. Alguien trajo alguna palabra, en una ocasión los discípulos, alguien, y por ahí salió un apóstol que comenzó a dar una palabra. Ahora vamos a dejar el tiempo al apóstol, a nuestro hermano Simón Pedro. A ver, él tiene un testimonio que contarnos. Él vivió algo allá con un tal general capitán romano. Y se para el apóstol Pedro, sí, hermano, les voy a contar qué pasó. Y comienza a dar su testimonio. Así eran las reuniones. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Cante alabanzas. O sea, era una reunión muy, voy a decir, común, sin tanta formalidad. Pero llegó el tiempo cuando digo, no, hermano, ahora la reunión solo se va a dar en latín. Además, ¿saben cómo se hablaba, se enseñaba antes? Perdón por lo que voy a decir de la espalda, pero así está la congregación, y aquí estaba, y estaba aquí, ministrando, hablando, enseñando. Así eran las reuniones. Esa era la misa. Por cierto, en la misa tiene un gran ritualismo ahí, un ritualismo muy pagano. Cuando se da la hostia, que hay una enseñanza bíblica respecto a eso, es la Santa Cena o la mesa del Señor, la comunión. Pero si estuviéramos en el ritualismo, te diría, come esta hostia, este país, y estás comiendo a Cristo. Cristo está entrando dentro de ti. Aquí se hizo un milagro. Así. Eso comenzó con estas iglesias. En la iglesia de Pérgamo y de Tiatira. Ya estoy abarcando de una vez la iglesia de Tiatira. Se estableció desde acá. Todo el ritualismo de la iglesia, digamos, católica se estableció en esto. Antes no había papas. Se comenzaron a establecer desde aquí. Antes no había monasterios. Se comenzaron a establecer desde aquí. Ya lo dice, la adoración a los ídolos no la había. Comenzó desde aquí.
el gobierno, la iglesia comenzó a tener mucha influencia sobre el gobierno. ¿Saben que la iglesia católica literalmente tenía tanto poder que en la Edad Media ponía reyes y quitaba reyes? Ponía presidentes y quitaba presidentes, diríamos hoy en día. La influencia sigue hoy en día. ¿Por qué se juntarán de esa manera? Un gobernante, un gobernante, él quiere gobierno sobre quién. Un gobierno sobre quién quiere gobernar. Es un pueblo. Si hablamos de la iglesia sobre quién tiene influencia. ¿Por qué creen que se juntó el gobierno con la iglesia? Ambos tienen a quienes no pueden controlar. Benito Juárez separó, digamos, la iglesia del Estado. Sí, se separó en la ley, pero sigue existiendo el poder, la mancuerna, hoy en día. Y no solo aquí. Ahora voy a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. Allá cualquier presidente dice que es cristiano. Digo, vamos a ser parejos. Aquí en Latinoamérica, principalmente es la iglesia católica. ¿Sí? Pero allá en Estados Unidos y en Europa, allá son mayormente protestantes. Cualquier presidente americano dice, yo soy cristiano. Y también de esa manera, jalan a la gente, jalan al pueblo. Así como aquí en México se ve a los jerarcas católicos como los altos funcionarios políticos, allá en Estados Unidos, ¿cómo crees que se ve eso? Al presidente con los principales evangelistas cristianos. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con eso. Digo, si lo digo de una manera muy abierta y así muy, a lo mejor muy, o sea, se dan el avionazo prácticamente. Y allá, así como aquí se ve esa influencia, también se ve por allá. Está el presidente reunido con los jerarcas cristianos evangélicos ahí, dando la bendición para que vayan a bombardear otro país. O sea, de eso no habla la Biblia. Si vamos a ser bíblicos, de eso no habla la Biblia. Digo, creo que esto sí es parejo, ¿no? Se nos ha extendido. Esto de la iglesia con el Estado, si es en Latinoamérica, catolicismo con el gobierno. Pero si es en Norteamérica, si es en países de Europa, los cristianos. ¿Cómo creen que sucedió la Segunda Guerra Mundial? Eso yo me pregunto. ¿A quién mataron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Los judíos. Ahora, ¿saben que en Alemania es predominantemente también protestante? ¿Qué denominación hay allá en Alemania? El luteranismo. ¿Qué no hubo gente luterana, evangélica, luterana, ahí que dijera que esto que están haciendo no está bien, como están matando millones de judíos? O sea, cuando se junta el Estado con la religión, hacen un fondo, no para algo bueno, para algo malo. ¿Sí se entiende? Y por cierto, va a suceder eso en la gran tribulación también. Se va a juntar el gobierno político con el gobierno religioso. ¿Y qué creen que va a pasar? Sobre el pueblo, sobre la gente. Ahora sí viene el sello sobre todos aquellos. ¿Quiénes van a estar ahí? La religión y el gobierno. La iglesia de Tiatira la tenemos ahí. La iglesia que permitía, ¿qué cosa? La inmoralidad y la idolatría. Esta iglesia de Tiatira, eso sí lo voy a recordar ahorita, tuvo una peculiaridad. Le dijo el Señor a esta iglesia, tú ahí en la iglesia tienes a una mujer que se dice profetiza, que está trayendo inmoralidad sobre mis siervos. Ya le dije que se arrepiente y no se quiere arrepentir. Entonces, yo la echo en cama
y venía el piso. Estuve leyendo eso. En Tiatira, en la iglesia de Tiatira, una iglesia literal, ¿sí estamos en eso? Sí. Estuve leyendo. Dicen que en la iglesia de Tiatira había una deidad, una diosa, una deidad, pero una deidad femenina, mujer. Y entonces esa deidad femenina, mujer, relacionada con la inmoralidad y la idolatría. Entonces dicen ahí, vamos a ver el pasaje, léanlo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos seguiré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, etc. Ok, aquí habla de esa mujer. Entonces, en los tiempos del apóstol Juan, en la ciudad de Tiatira, había una deidad femenina. Entonces, los intérpretes de esto dicen, bueno, esa iglesia todavía tenía la influencia, digamos, los miembros tenían la influencia de esas enseñanzas acerca de esa deidad. Y es coherente con lo que se enseña el texto, así sí, es compatible con lo que dice el texto bíblico. Ahora, esta iglesia, el libro de Apocalipsis menciona a una mujer cabalgando sobre una bestia. Ahí en Apocalipsis 17, una mujer que cabalga sobre una bestia y en su mano lleva una copa. Y esta mujer está ebria de la sangre de los santos. Y es una mujer que la Biblia, que ese texto describe como una prostituta. Apocalipsis 17. Y también tiene que ver con la iglesia de Tiatira. Vamos viendo esto aquí en pantalla nada más. Esta iglesia tenía buenas obras, sinceridad, servicio y paciencia, pero era tolerante al pecado y a las falsas doctrinas. La primera mitad de la Edad Media, del siglo V al siglo X, y es el periodo de la iglesia de Tiatira, del 500 al año 1000, en la Edad Media, la iglesia medieval. La iglesia de Sardes. Fíjense, cada iglesia tenía algo en el que el Señor usó. La iglesia inmoral, idólatra, la iglesia pueblo que era pobre y perseguida, la iglesia que se casó con el Estado. Ahora, esta iglesia, ¿qué pasó con ella? Ahí lo tenemos. ¿Cómo estaba? Dormida. Esta estaba dormida y moribunda. Vamos al texto bíblico. Ahora sí, el capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 3 de Apocalipsis. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para los estados moribundos, porque no han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vean conmigo el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Vamos aquí a la pantalla, leemos otra vez. Esta iglesia, la iglesia de Sardis, era una iglesia muerta en cierto sentido y a la vez era perseguidora, según la historia, porque en la Inquisición medieval, bueno, aquí no viene, pero en la Edad Media, esta iglesia principalmente también fue perseguidora. Perseguía a todos aquellos que comenzaban por escudriñar la escritura, comenzaban a levantarse y a hablar contra la iglesia. Aquí tenemos algunos de ellos. La iglesia muerta y perseguidora en la Inquisición medieval tuvo a unas pocas personas, como dice el texto que leímos.
tienes unas pocas personas con vestiduras blancas. Hubo unas pocas personas como los pre-reformadores. Y nosotros hemos escuchado principalmente de Martín Lutero. Digo, hemos escuchado de ellos. Él comenzó la reforma en qué año? 1517. Pero 300 años antes que él, surgieron otros hombres. Antes que él. Aquí hay algunos pre-reformadores. ¿Quién es uno de ellos? Pedro Baldo. ¿Quién fue Pedro Baldo? ¿Saben quién fue Pedro Baldo? Pedro Baldo fue un comerciante que tenía muchas riquezas. Fue un comerciante italiano que tuvo muchas riquezas. Y de ahí viene el apellido Valdés. Y de ahí vino un grupo de seguidores años después que se identificaron como los valdenses. Ahora, ¿quién fue Pedro Baldo? Un comerciante rico italiano que cuando él comenzó a leer la Biblia, ¿qué creen que encontró en los evangelios? Y lo interpretó también de su manera, ¿no? En ese contexto. Pues, había mucha pobreza, el evangelio es para los pobres. Hay que ayudar a los pobres. Jesús llamó al rico, y el rico no le siguió. Entonces, cuando él leyó todas sus historias, ¿qué creen que hizo? Vendió todo. Dice la historia que solamente se aseguró de que su esposa y sus hijos, digamos que les dio su parte en la herencia para que ellos no tuvieran escasez. Nada más apartó eso para ellos. Todo lo demás lo vendió. ¿Y saben qué hizo? Y se fue con los pobres y comenzó a dar a los pobres. Y él comenzó a estudiar esto, la Biblia. Con el paso de los años, la gente lo comenzó a seguir por la manera en que enseñaba. A su muerte ya había seguidores. Eso fue como 300 años antes de Martín Lutero. Hay otro ahí, John Wright. Este era inglés. ¿Saben qué hizo este? Y era católico, pues. ¿Qué hizo? Comenzó a traducir la Biblia al inglés. Y por traducir la Biblia al inglés, ¿qué crees que le hicieron? Lo quemaron vivo. ¿Quién lo quemó? ¿El gobierno? No, la iglesia lo quemó. ¿Quién más? John Hus. Este era un eslovaco. Hoy en día es la República Checa. Allá hay un monumento a él. Este era un monje católico también. ¿Qué hizo? Leyendo y estudiando la Biblia, encontró que no, la salvación hay que predicar a los pobres y libremente, no por obras. Comenzó a predicar en su parroquia. ¿Qué crees que le pasó? Quemado vivo también, sin hoguera. ¿Quién es el otro? Este otro italiano. También comenzaron a predicar la Biblia y ¿qué le pasó? Martirizados. Todos estos fueron antes de Lutero. El periodo de la iglesia de Salem representa la iglesia de la Inquisición medieval del año 1000 al 1517. Hoy en día, ¿qué es esta iglesia? Una de las iglesias mediocres, iglesias moribundas. Pero si hay algunos hombres fieles ahí, ¿qué crees que deben hacer esos hombres que están en una iglesia donde dicen, no, pues aquí esta iglesia no está haciendo, perdón, como lo voy a decir, porque no debe ser así? Pero si estamos en una iglesia, no, pues aquí en la iglesia no hay nada, no enseñan bien la Biblia. Y entonces aquí no hay nada. ¿Qué crees que debes de hacer? Salir de ahí. Si vas a salir, no te vas a ir a otra igual en segundo lugar, y tampoco vas a decir, no, pues mejor me voy al mundo, ya te digo, no. Si tú conoces de verdad la Biblia, porque por eso estás viendo eso, ¿qué debes de hacer ahora? ¿Qué debes de hacer? Empezar a enseñar. Comienza un grupo. Creo que es lo que hicimos nosotros, ¿no? Es lo que hicimos nosotros, ya en la plática, sin haberlo planificado, ¿no? Entonces, esta es la iglesia de Sardes, una iglesia moribunda.
La iglesia que había que perseverado pacientemente. Es la iglesia fiel y de la puerta abierta. Vamos al texto. Leemos unos 2 versículos del texto. La iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, verso 8. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, guardado mi palabra y no has negado mi nombre, perdón. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, os tengo que tienes para que ninguno tome tú. Aquí hay un texto que voy a resaltar, dice, yo te guardaré de la hora de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dicen que los que interpretan que la tribulación de 7 años, que va a ser 7 años y que el arrebatamiento es antes de los 7 años que comienza la tribulación, encuentran aquí la base bíblica. Yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, yo te guardaré. Bien, vamos a la pantalla. Ahí tenemos, esta iglesia era una iglesia fiel. Se caracteriza la época de la iglesia en que se realizaron labores de evangelización misionera en todo el mundo. A partir de la Reforma Protestante del siglo XV hasta el inicio del siglo XX. Ese es el periodo de la iglesia de Filadelfia, que va del año 1517 aproximadamente al año 1950. 1950. Rápidamente, cuando Martín Lutero sale de la Iglesia Católica y manifiesta que la salvación es solamente por fe, no por obras, no fue el único. Muchos más de los mismos sacerdotes, o sea, todos los reformadores, en realidad, casi todos, fueron católicos, pero salieron de la Iglesia Católica. Y a partir de ese año, 1517, comenzó, digamos, la Reforma Protestante, y en el siglo de los años 1600 a 1700, los principales evangelizadores misioneros fueron alemanes y holandeses principalmente. ¿A dónde llevaron el evangelio? Principalmente al África. Desde los años 1700 a 1800, todavía hubo un remanente de ellos, pero principalmente ingleses, misioneros ingleses, ¿verdad? De lo que hoy es Inglaterra. De 1800 a 1900, principalmente misioneros americanos. Y fueron todas esas naciones, en lo que es Alemania, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, enviando misioneros al mundo. Fue la época de mayor evangelización. Por eso esta iglesia de Filadelfia se puede identificar como aquellas iglesias hoy en día que están cumpliendo con el propósito de Dios. Ya obviamente está la iglesia local, pero están evangelizando, están haciendo obra misionera, y esa es una iglesia, digamos, la iglesia más bíblica que menciona la Biblia. En la tribulación también va a haber una iglesia con fuerte testimonio de Jesucristo en la tribulación. Y vamos a esa última, y terminamos con la Odisea. Me llamó la atención cuando busqué la Odisea. ¿Qué significa? ¿Derecho de quién? Eso significa la Odisea. Hasta lo busqué varias veces, que no sé. Significa derecho del pueblo. Y esta iglesia se caracteriza por la tibieza espiritual, el materialismo, la autosuficiencia y la apostasia.
Esta sí está más cargadita, ¿ah? De cosas malas. Tibieza espiritual, materialismo, apostasía y apostasía. ¿Desde cuándo abarca esta iglesia? Desde inicios del siglo, sería del siglo XX, el siglo XX, hasta nuestros días. El periodo de la iglesia de la Odisea representa la iglesia contemporánea desde 1950 hasta la segunda venida del Cristo. Ahora sí ponemos la otra tabla, de ese lado, o tres. Hoy en día hay iglesias, muchas de ellas, que tienen estas características. Las iglesias actuales que se han desviado del propósito bíblico, ¿de cuál? Del evangelio. ¿A causa de qué? Y han permitido la influencia de dos corrientes muy fuertes, el posmodernismo y el progresismo. Ahora, vamos al texto bíblico, porque aquí está esto. La iglesia a la Odisea, verso 15. Yo conozco sus obras, que ni eres frío ni caliente. El agua es frío caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué es lo que decía esta iglesia? Yo soy ¿qué? Rica, no he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esta iglesia decía, yo soy rica. Yo no tengo necesidad de nada. Así era materialmente. Pero espiritualmente, ¿cómo estaba? Miserable, pobre, era ciega y desnuda. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra la vergüenza de eso, desnudez. Y unge tus ojos con qué? Con colillo, ¿para qué? Veas. Yo refreno y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí viene un texto que muchos citamos cuando evangelizamos. O sea, en su aplicación que le damos está bien. Pero fíjate, ¿a quién le dijo eso? He aquí yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él. ¿Dónde estaba Jesús hablando de esta iglesia? ¿Adentro o afuera? Afuera. Está la iglesia que es rica, se siente autosuficiente, no tiene necesidad de nada. La iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Además, ¿quién es el que salvó a la que ahora es iglesia? Entonces, si Cristo, ¿dónde debe de estar hablando en un sentido así figurado de la iglesia? ¿Dónde está? Dentro. Si hablamos de nuestra vida, ¿en dónde debe estar Cristo? Adentro. Pero aquí, ¿en dónde estaba Cristo? Afuera. Está en la iglesia y está Cristo ahí tocando. Hey, por favor, soy el dueño de la iglesia. ¿Me quieren abrir? Lo dejaron allá afuera. No tenían necesidad de Cristo, por eso lo dejaron allá afuera. Esta iglesia, regreso al cuadro, hoy en día las iglesias están luchando con algo muy fuerte. Toda iglesia, en nosotros mismos también. Debemos estar pero alertas, vean con qué se lucha. Con el materialismo. Es bien fácil volvernos materialistas. Bien fácil. A ver, voy a preguntar algo y digan, juntar ofrendas bíblicas, ya te digo después, juntar ofrendas, ¿es bíblico o no es bíblico? Sí. Hermanos, tienen que dar sus primicias, me las traen aquí, sus primicias, denme las primicias, no a mí se me traigan. Financieramente hablando. ¿Será bíblico para la iglesia, sí o no? No. Ya no. Los diezmos se ofrecen, ya de eso voy a hablar en otra ocasión. Los diezmos, estrictamente los diezmos, el 10% de todo lo que ganas. Me lo traen aquí cada semana. Eso, ¿qué crees que enseña la Biblia de eso? Es bíblico.
Así estrictamente bíblico. Congregación, hermano, traigan sus diezmos, por favor, ahí llevamos sobres y den exactamente el diezmo, ¿eh? O sea, que si en esta semana un negocio fue muy bien y ganaste 20,000 pesos, ¿cuál es el diezmo? 2 semanas un solo. Ganaste 20,000 pesos. ¿Cuánto es tu diezmo? O sea, eso será estrictamente bíblico, exigible, pedirlo, traerlo. ¿Qué creen? No. Yo estoy diciendo algo que por el otro lado, la iglesia necesitará de finanzas en general, ¿sí o no? Sí. Pero hay que saber enseñar bien eso, porque si no se enseña bien bajo el principio bíblico, va a haber puro materialismo y cuando hay mucho, o bueno, cuando hay dinero y el dinero no se supervisa, no se canaliza como debe ser, ¿qué creen que pasa? Hay una tentación ahí. Aunque seas muy espiritual, hay una tentación. ¿Por qué creen que muchos, dice la Biblia, han caído en lazo y en destrucción hablando del dinero? Porque el dinero, o sea, hay un poder en el dinero. Hay un poder en el dinero. Y si el que está aquí, dice la Biblia, cuando habla del siervo de Dios, le damos requisito. No codicioso de ganancias. Y si el que está aquí al frente le gusta el billete, ¿qué creen que puede pasar? Es una ocupación. Así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque muchos han caído en tentación y en lazo por el amor al dinero. Entonces, imagínense que aquí yo les exigiera todo y ustedes no les escuchar. Fíjense, tú sí les juntaríamos buenas ofrendas aquí. Pero si no hay un buen enfoque, eso se va a volver en materialismo, en tentación. Ese es uno de los problemas de la iglesia hoy en día, el dinero. Pablo decía, a mí nadie de ustedes me puede señalar y decir, Pablo, tú te robaste las ofrendas. No, él ni las manejaba. Él tenía varios tesoreros y le decía que esos que manejaban el dinero, ahí decía, ellos son fieles, a ellos los mandé, ellos pueden entregar jóvenes. O sea, en ese aspecto, ¿vale? Ahora, digo, eso es por un lado. Por el otro lado, la Biblia sí enseña qué se debe hacer con el dinero y tiene bien marcado qué se debe hacer. Por ahí escuchaba a una persona esta semana, platicaba con ella, en contra de eso, estaban platicando. Y por ejemplo, dice, si alguien de verdad dice que ama al Señor y dice que es pastor y que es eso, entonces él debe estar dispuesto a sufrir y a no tener nada. En paz, pero dispuesto a sufrir respecto al servicio a Dios. Pero la misma Biblia establece cómo se reparte eso. Y para decirlo rápidamente, para los que trabajan en el ministerio, para las misiones, para los necesitados en la congregación, para lo especial que la congregación quiere hacer. Hay principios. Lo malo es cuando todo se viene solo para un solo lado. Tenían el problema de, estaban ciegos espiritualmente. Hay un movimiento hoy en día que es el progresismo. El progresismo es una ideología de izquierda, principalmente de izquierda, que busca que ahora todos tengan igualdad de género. Y eso se está metiendo a las iglesias. Hay iglesias en Europa, ya en Estados Unidos, que sean ordenados ministros homosexuales. En Europa ya está lo contrario a los varones. Se están ordenando a mujeres también homosexuales. Pero dijeron, no, pues es que es la presidenta del Comité de Padres de Familia. No, una ministra que va a estar al frente de una congregación. Imagínense eso. Eso está sucediendo en Europa.
Ese es el progresismo. A los niños en las escuelas ya se les está también enseñando la ideología de género. Todo eso está entrando al cristianismo también. Y vamos a cumplir esa parte, volvemos. La iglesia actual se ha desviado del propósito bíblico del evangelio a causa del materialismo y está permitiendo la influencia del posmodernismo y progresismo. Estas iglesias. Y en la Odisea, en la tribulación, va a ser una iglesia apóstata, simplemente. O sea, ¿cuál nos debemos parecer? ¿Cuál sería la iglesia modelo? Esta sí. La iglesia de Filadelfia. Esa es la iglesia modelo. Una iglesia evangeliza, una iglesia fiel. Deberíamos hacer eso. Si tomáramos lo bueno de todas las iglesias, también serían cosas que pudiéramos imitar. Una iglesia fiel. ¿Cuál es la iglesia fiel? La que se mantiene perseverante, la que no deja la palabra. Una iglesia vital también, espiritualmente hablando. Una iglesia que todo lo que vemos en estos pasajes de capítulo 2 del Apocalipsis nos evaluamos a nosotros mismos. Dice la palabra de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, debo de examinar mi vida. Aquí hablamos de modelos de iglesia. Y si habláramos de manera personal como cristianos, también lo podemos aplicar. ¿Cómo debo ser entonces? ¿Debo ser fiel? ¿Debo ser perseverante? ¿Debo guardar el primer amor? ¿Cuál es el primer amor? Jesucristo. Pero es ese amor y esa pasión, ese deseo espiritual por buscar a Dios, por servir a Dios. 4 interpretaciones de la iglesia, y de eso nos habla Apocalipsis. Una vez que termina Apocalipsis capítulo 3 con el mensaje a la Odisea, comienza el capítulo 4, que nos habla de las cosas futuras que están por venir. Hasta aquí mucho de esto ya ha sucedido y nos está sucediendo. Hasta ahora. Vamos a orar. Mira tu voz, vamos. Vamos. Padre bendito, en esta mañana, en esta tarde, te damos gracias porque nos has permitido tener esta enseñanza, leyendo tu palabra en el libro de Apocalipsis. Encontramos la exhortación a 7 iglesias. Encontramos el examen a cada una de estas 7 iglesias. Pero encontramos los principios, como este principio general para cada una de ellas, pero que es para nosotros también. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay cosas que elogiaste en cada una de estas iglesias. En algunas elogiaste que guardaban la doctrina, la enseñanza. En otras elogiaste sus buenas obras, su fidelidad. Pero también señalaste a esas iglesias donde ellas estaban fallando. Alguna falló en el primer amor, otras fallaron en comenzar a mezclarse con lo mundano, como pagano. Otras estaban ciegas espiritualmente, otras estaban moribundas espiritualmente, pero tú las invitaste a que se arrepintieran, las invitaste a que compraran de ti, dice tu palabra, oro, el lino, las invitaste a que echaran el colirio en sus ojos para que vieran. Entonces, también el llamado a nosotros, la exhortación a nosotros como creyentes, es a permanecer fieles, a buscarte, a no dejarnos llevar, influenciar por el paganismo, por el mundo, y si en nuestra vida no vemos bien, que no escudriñamos bien tu palabra, no te buscamos de la manera
persistente como debe de ser. Oramos, Señor, que nos perdones. Oramos que abras nuestros ojos para poder ver tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo avive en nuestro corazón, avive en nuestra vida para buscarte, para servirte y que como creyentes aprendamos. Tú estás formando una iglesia y la iglesia, el creyente, debe de ser un creyente que crezca en la fe, que crezca en el amor hacia ti, que crezcamos aún en buenas obras, pero sobre todas las cosas, Señor, que permanezcamos fieles a ti, Señor. Padre, es nuestra oración en esta mañana, que nos avives, que nos hagas ver tu palabra, que nos des entendimiento y que cada uno de nosotros, aún en su familia, podamos ver cómo buscarte más, cómo servirte más, de tal manera que en tu venida estemos listos, estemos preparados para cuando tú vengas, Señor. Sea muchos años antes de tu venida, o sea en tu venida, pero estemos listos y preparados, Señor. Padre, pedimos estas cosas y gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.